Dios te bendiga en gran manera, que la paz y la misericordia del Eterno cada día bendigan tu vida, tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Quien te habla en el día de hoy es tu amigo, tu hermano, el pastor evangelista Franklin Arias. En este día hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Hoy vamos a estar predicando la palabra de Dios con el tema: el sacrificio de Cristo eliminó el registro de nuestros pecados. Este es el tema del mensaje de la palabra de Dios en este día. El sacrificio de Cristo eliminó el registro de nuestros pecados. Así que vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en Colosenses, su capítulo 2, versículo 13. Colosenses, su capítulo 2, versículo 13 al 15. Bendita sea la gloria del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios: y a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los decretos nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre, te doy gracias por tu palabra santa, tu palabra divina. Gracias, Señor, porque en esta hora me permite una vez más, Señor, ministrarla, Señor, a las vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que en este día vamos a gozarnos en gran manera a través de su palabra, la palabra de Dios. Así que el tema en el cual hoy estamos sumergido es el siguiente: el sacrificio de Cristo eliminó el registro de nuestros pecados. Amén. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de la iglesia en Colosa, en aquella ciudad, amén, de Colosa, el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de aquella iglesia que estaba en aquel lugar de Colosa, que se conoce los hermanos de Colosense, en Colosense. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo le habló acerca de este tema a estos hermanos? Porque ellos habían sido rescatados de su vana manera de vivir. Cuando recibieron y aceptaron a Cristo, ellos habían sido rescatados de su vana manera de vivir. Así que este fue el propósito en el cual Pablo le escribió esta carta a estos hermanos. Ahora, esta epístola, que es una carta porque fue un escrito, pero se llama epístola. Bendito sea el Señor. Pablo se le escribió recordándole a ellos, amén, acerca del poder, de la efectividad del sacrificio de Cristo en la cruz. Por esta razón, él le dijo de esta manera, dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Los hermanos antes de recibir a Cristo estaban muertos en sus pecados. Así nos encontrábamos nosotros también antes de recibir y aceptar a Cristo. Nosotros también estábamos muertos en nuestros pecados. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo también le dijo a los hermanos de Éfeso que nosotros, antes de venir a Cristo, antes de aceptar a Cristo, estábamos, amén, muertos en vuestros delitos y pecados. No solamente en nuestro pecado, sino en vuestro delito de nuestros pecados. O sea, entonces, en el sacrificio de Cristo, a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, Él eliminó, amén, Él eliminó. ¿El que eliminó Cristo? Él eliminó aquel registro que existía, amén, que había en contra de nosotros. Así lo dice la palabra de Dios. Efesios capítulo donde creo que en el capítulo 2 sí ahí habla de la vida nueva
en Cristo. Nos habla acerca de la nueva vida que hemos recibido cuando recibimos a Cristo. Por lo tanto, creo que no es necesario para una persona que ya ha aceptado a Cristo vivir la misma vida que antes vivía. Amén. Estar en los pasos que antes él andaba. Ya no, porque ya está en Cristo. Ya estamos en Cristo. Somos nueva criatura. Ahora, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pablo le habló acerca de una palabra poderosa aquí. Dice, él, refiriéndose a Cristo, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la clavó y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Aquí hay algo que nosotros tenemos que entender, y es que Cristo, cuando fue crucificado, amén, en aquella cruz, Cristo anuló. Anular significa eliminar. Amén. Cristo eliminó el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Cuál es esta acta? ¿Cuál es esta acta de los decretos? Amén. Condición pecaminosa en la cual nosotros vivíamos, y existía un registro en el cual se nos acusaba y se nos decía, eres un pecador. A las mujeres se le decían, eres una pecadora. Pero ya después de recibir el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ya se nos llama, amén, redimidos. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Esto fue lo que Pablo le escribió aquí en Colosenses capítulo 2, en el versículo 13, está hablando de redimir. Dice que nosotros fuimos redimidos. Amén. Fuimos rescatados. Gloria al Señor. Por la fe en el poder de Dios. Al nosotros aceptar, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas, nosotros fuimos rescatados. Amén. Fue anulada, fue eliminada aquella acta, aquellos registros que existían antes de nosotros recibir a Cristo. ¿Cuál registro? Este es un mentiroso. ¿Cuál registro? Esta es una adúltera. ¿Cuál registro? Este es un malcriado. ¿Cuál registro? Este es un desobediente. ¿Cuál registro? Esta es una desobediente. Este registro, amén, esta acta que había en contra de nosotros, que nos era contraria, fue eliminada. Amén, fue clavada en la cruz del Calvario. Cuando Cristo, amén, fue clavado en la cruz del Calvario, juntamente con él, dice la palabra de Dios, que también fue clavado todos nuestros pecados. Amén, todo lo que nos agobiaba, todo lo que nos condenaba. Yo considero como el enemigo de la justicia se daba el lujo, antes de nosotros aceptar y recibir a Cristo, de él hablar, conversar con sus secuaces, que son los espíritus del mal, los ángeles caídos. Yo considero como el enemigo se burlaba de cada uno de nosotros, y quizá hacía chercha en contra de nosotros cuando nos veía a nosotros atados en nuestro pecado. Amén. Estos pecados eran en contra de nosotros. Nosotros no podíamos acercarnos a Dios. Amén. Pero por medio de la sangre de Cristo, esta acta, este registro, amén, que había en contra de nosotros, que era nuestra vida de pecado, amén, continua, que llevábamos ante la presencia de Dios, fue eliminada. Fue clavada aquella acta, amén, en el madero, en la cruz, cuando Cristo Jesús, amén, fue, amén, a aquel lugar. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, creo que no debemos ya de vivir una vida acusada, una vida desplomada, una vida en ruina. No, no debemos vivir esta vida, esta clase de vida ya siendo torturados por los
pecados antiguos que cometimos antes de aceptar a Cristo. No, ya no debemos de vivir atormentados por lo pasado. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios registra en Hechos capítulo 3 versículo 19 que el apóstol Pedro le predicó a aquellas personas y le dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, dando a entender que cuando una persona acepta a Cristo, recibe a Cristo como su Señor y Salvador, sus pecados no solamente, amén, son quitados, sino que son borrados. Bendito sea el Señor para siempre. Son borrados. Amén. Todo el que viene a Dios, todo el que viene arrepentido, humillado ante la presencia del Señor, reconociendo que es pecador, reconociendo que es pecadora, aquellos pecados, amén, son borrados, dice la palabra del Señor. Así que no traiga a memoria tu vida pasada. No traiga a memoria tus pecados, amén, cometidos en el pasado. Ya ha sido usted redimido. He sido yo redimido. He sido yo, amén, he sido yo decretado libre de culpa. ¿Sabe cuándo y por quién? Por Jesucristo. Al él morir en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido decretados ya libre de culpa. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, nos apartamos de nuestros pecados. Bendito sea el Cordero de Dios. Esto no quiere decir que Dios pase por alto nuestros pecados. No, no es esto. Sí, Dios sabe que somos pecadores. Sí, Dios sabe que quebrantamos su ley, que quebrantamos su mandamiento. Pero sí, es anulado, es anulada. Amén. Aquellos decretos, amén, que habían en contra de nosotros. Aquellos delitos, amén, aquellos pecados, amén, que nos alejaban de Dios. Lugar, oportunidad, amén, en el lugar con Dios, pero por medio de la sangre de Cristo, sí, ya somos libres y tenemos lugar. Bendita sea la gloria del Señor. En Isaías su capítulo 43, versículo 25, palabra poderosísima ahí que quiero compartir con usted en esta hora. Bendito sea el Señor. Isaías su capítulo 43, versículo 25. Hay una palabra poderosa aquí que quiero compartir contigo. Bendito sea el Señor. Escucha bien como dice la palabra de Dios. Déjame reconfirmar la cita bíblica. Bendito sea el Cordero Santo. Isaías capítulo 43, versículo 25. Ok, correcto. Dice: Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Escucha bien cómo dice el texto. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Por amor de quién? Por amor del mismo Señor. No es que pasa por alto nuestros pecados, es que por amor a Él, por su amor, por su compasión, por su misericordia, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por esta razón nuestros pecados son borrados ante la presencia de Dios. Y dice que no se acordará más de nuestros pecados. No es como algunas personas hoy en día que son buzos. El buzo siempre está buscando en lo más profundo de la mar para ver qué encuentra. A ver si encuentra una perla preciosa o a ver qué encuentra en aquel lugar. Hay personas que son buzos. El buzo siempre está buscando el pecado o la ofensa que un hermano, que una hermana hizo en el pasado para acusarle. No, no estamos llamados a ser buzo. Dios no es buzo. Él no anda buscando los pecados que nosotros cometimos antes de ser cristianos. Ya dice que Él no se acuerda más de ellos. Ahora, nosotros
tenemos que tener pendiente algo, y es que a pesar que Dios nos ha borrado nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo y que Él no se acuerda de ellos, nosotros tenemos que tener pendiente algo, y es de nosotros no volver a nuestra vida pasada de pecado en la cual nosotros antes estábamos. Es de esta manera que funciona este perdón. Es de esta manera que funciona el que Dios ya no se acuerde de nuestros pecados. Porque si una persona, después de recibir a Cristo y recibir el perdón de sus pecados, se aleja de Dios y comienza a cometer nuevamente sus pecados, lo que va a tener es una horrenda, amén, desencadenación de juicio sobre él. ¿Por qué? Porque volvió a su vida pasada nuevamente. Así que somos libres. ¿Por qué nosotros volver a atarnos nuevamente a nuestra vida de pecado que antes teníamos? Somos libres. Tú eres libre ya. Amén. Por lo tanto, no vuelva a atarte, amén, a tu vida de pecado en la cual estaba antes. Bendito sea el Señor. Has sido libre. He sido libre por medio de la sangre de Cristo. Ya no necesito más nada. Las demás cosas que obtengo aquí en la tierra son añadiduras, amén, que el Todopoderoso me brinda y me da por yo acercarme a Él en agradecimiento. Ya no necesitamos más nada que el perdón de nuestros pecados. Mire, hermano, la Biblia establece que nadie puede acusar a los hijos de Dios. ¿Por qué nadie puede acusarte ya? Porque el acta de los decretos que había en contra de nosotros fue anulada. Amén. Aquellas cosas, aquellos decretos que habían en contra de Dios, registros en contra de nosotros. Quizá usted tenía un registro que quizá antes de recibir a Cristo le ponía la mano a las cosas y no la devolvía. Ese registro estaba en contra de usted. Amén. Quizá usted tenía un registro que le gustaba quitarle la mujer a su prójimo. Ese registro estaba escrito, amén, y estaba en contra de usted. Bendito sea el Señor. Quizá usted tenía un registro, y yo también, que me hablaba, que me gustaba, me encantaba hablar mentira, pero ese registro que había en contra de mí estaba en contra mío. ¿Por qué? Porque decías, tú eres un mentiroso. Amén. Gloria al Señor. Pero por medio de la sangre de Cristo Jesús, su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, ese registro fue tomado, clavado en la cruz. Amén. Aleluya. En gloria al Señor. Y fue también eliminado. Así, mis hermanos, que no puedo yo, ya después de ser libre, amén, por medio de la sangre de Cristo y su sacrificio, por ver nuevamente, atarme, a soyugarme aquellas cosas que yo hacía antes. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así lo registra la palabra de Dios. Somos nueva criatura en el Señor. Amén. Somos ya una persona diferente a como nosotros éramos antes de recibir a Cristo. Somos nuevos. Tú eres nuevo. Tú eres nueva en el Señor. No permita que el pecado te ate nuevamente, quizá peor que como tú estabas antes de recibir a Cristo. Somos nueva criatura. Por lo tanto, fue eliminado aquel registro que había en contra de nosotros. Amén. Nosotros teníamos también algo que era que nosotros vivíamos día tras día cometiendo y quebrantando la ley y los mandamientos de Dios. Nosotros vivíamos continuamente en este auge. Nosotros vivíamos siempre, continuamente, quebrantando la ley de Dios. La ley en el Antiguo Testamento no pudo,
amén, justificar al hombre delante de Dios. Pero sí, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sí lo logró. La ley solamente me decía, no matarás, no robará, no adulterará, no levantará falso testimonio. Era una orden, era algo escrito que se merecía. Pero ya por medio de la sangre de Cristo, no solamente se me dice a mí o se nos dice a nosotros, no matará, no robará, no adulterará, no levantará falso testimonio, sino que el poder de la sangre de Cristo nos da fortaleza. Amén. Su palabra nos da fuerza para no vivir atado y sochugado a esa vida. Aleluya, que nosotros vivíamos antes, adulterando, fornicando, levantando falso testimonio y todas estas cosas. Por medio del sacrificio de Cristo, ya nosotros podemos enfrentar estas cosas, amén, que antes a nosotros nos tenían atado. Es la importancia del sacrificio de Cristo, mis hermanos, mis amigos. Por lo tanto, creo que debemos de perseverar y de continuar siempre firme y creyendo que hemos sido libres, amén, de nuestra vida pecaminosa, de pecado que teníamos antes. No nos atemos nuevamente a esa vida. Somos libres por medio de la sangre de Cristo. Así que en esta hora, en este momento, quiero saludar a Altagracia de Ortiz. Quiero bendecir, amén, en el Señor a esta familia. Bendecir a Maya Rivera. Dios te bendiga. Mateo Lara, Dios te bendiga en gran manera. Gloria al Señor para siempre. Bendecir a todos los hermanos y hermanas y amigos que verán esta transmisión en vivo de este poderoso mensaje. Así que Dios te bendiga. Será hasta mañana, cuando nuevamente a la 1 de la tarde estaré con cada uno de ustedes. Dios le bendiga y hacia adelante en Cristo Jesús.